si Díaz Ayuso paga 2.000 euros por un piso como el que se dice que ha alquilado, en la zona en la que dice que lo ha alquilado, qué suerte tiene. Qué suerte tiene. Porque, en fin, yo hasta hace no mucho vivía de alquiler en un barrio que ni de lejos es como ese barrio, en un piso más pequeño, y estaba en 1.500. Después de la polémica política que se ha montado por el pisazo que le ha comprado de tapadillo el gobierno madrileño Isabel Díaz Ayuso, la presidenta se muda. María Álvarez, muy buenos días. Sí, se ha mudado, ya creo que el barrio de la Presidenta es de los más conocidos, porque es verdad que era su barrio de nacimiento, el barrio de Chamberí, Madrid, un barrio súper castizo y también un barrio potente en la ciudad de Madrid, y se muda a Puerta de Hierro. Siguen siendo barrios en el norte de Madrid. Para quien no conozca la capital, estamos hablando de más o menos unos 6 kilómetros de distancia, prácticamente en línea recta entre los dos, unos 20 minutos más o menos de distancia también entre los dos, y lo que sabemos de esa vivienda es que se va a un piso de unos 130, 150 metros. Estamos hablando de un barrio caro de la ciudad, muy caro, en una ciudad carísima, lo sufrimos todos los que vivimos aquí, en un piso grande, en una urbanización de unos 4 edificios, con piscina, con garaje. Pero ¿por qué es noticia que se mude la presidenta de la Comunidad de Madrid? Porque lleva envuelta semanas en una polémica que surgió porque nos enteramos por los medios de comunicación de la compra con dinero público de un ático que se había comprado en abril y que nos dijeron que era para albergar las oficinas de la Comunidad de Madrid, porque se iban a celebrar unas obras de las que tampoco teníamos conocimiento en ese momento. Y esta es la secuencia de estas semanas de polémica que ahora acaban con una mudanza de la presidenta. Aunque lo compraron en abril, la polémica saltó hace 3 semanas y entonces Ayuso echaba balones fuera. No me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada. Decía que iba a albergar momentáneamente las dependencias de la Comunidad de Madrid durante unas obras de las que hasta ese momento no sabíamos nada, y no aclaraba el precio de compra. No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. La oposición se le vino encima y su gobierno reculó y decidió vender por más de 6,5 millones de euros. Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse en la recuperación de la Sierra Oeste. Por las mismas fechas, varios medios informaron de que la pareja de la presidenta ponía a la venta la casa en la que Díaz Ayuso ha residido los últimos años, también un ático y en el mismo barrio, Chamberí. Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder. En el ecuador de la polémica, si al principio se hablaba de ático como oficinas temporales, empezó a resonar de fondo la idea de una residencia oficial para Ayuso. Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos. La presidenta empezó a esquivar las preguntas de la prensa. Presidenta, ¿va a ser público el expediente de la venta de ese? Chicos, gracias. Presidenta, ¿sabía usted de la compra de la... Perdón, chicos, ya, gracias. Y el tema ha acabado judicializado, con 5 denuncias en total y una de ellas ya en fase de diligencias previas. Ahora sabemos que Ayuso se muda, con cambio de barrio incluido. Para Más Madrid es una prueba de que la comunidad mintió desde el principio y que el ático siempre fue para ella. Mientras que el líder del PSOE de Madrid hace una secuencia temporal y concluye con sarcasmo que nos quieren hacer creer que todo son casualidades. Miren que les digo, no se cachondeen de nosotros, de verdad. O sea, ¿para qué? Si la pregunta sigue siendo la misma, ¿para qué se gastaron 6.300.000 euros en ese pisazo? Si era para Isabel Díaz Ayuso, ¿por qué? Avancemos a otros asuntos. Uno de ellos, del que hemos venido hablando a lo largo del verano en este programa, que es la crisis habitacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Ayer el diario El País contaba que este lunes, creo que es el lunes, ¿no? Díaz Ayuso se ha mudado a un piso de alquiler en una zona de Madrid, acomodada es el término que se utiliza, acomodada zona de Madrid, si quieren yo eso traduzco, cara, una zona de Madrid cara, en la que no puede vivir mucha gente, o
casi nadie, Cara, la zona de Puerta de Hierro. Que se va ahí de alquiler a vivir en un piso. Bueno, esto lo contaría el País, para escándalo de una parte del PP madrileño, del propio asesor de la presidenta Miguel Ángel Rodríguez, que llegaba a poner en un tuit, espera a ver si lo encuentro, que está por aquí, un tuit en el que termina diciendo: es la primera vez que veo que se persigue dónde vive un político. Entiendo que esto es una provocación. No, o sea, entiendo que nos está vacilando. Un problema de memoria. No, yo creo que nos quiere vacilar. Directamente que nos quiere vacilar, ¿no? Que con lo que se ha llegado a decir, incluido él, por cierto, de dónde vivían Pablo Iglesias e Irene Montero, en Galapagar. Pues no solo, y otros ministros, y otros cargos, que nos digan que la primera vez... Bueno, en fin, da igual. Pero en todo caso, yo creo que aquí lo relevante ya no es si el piso en el que va a vivir la presidenta de la Comunidad de Madrid es más grande o más pequeño. Esto ya no es lo relevante. Lo relevante, yo creo, es que la noticia cierra una historia, ¿no? Y la historia es la que es. Isabel Díaz Ayuso vivía con su pareja en un piso que luego creció, porque compró además el ático, que se compra después de que su pareja cobre una comisión por la venta de mascarillas que está investigando la justicia. Ya veremos lo que hay, pero de momento la justicia lo está investigando. Esta historia tiene otra parte, y es que en un momento dado la Comunidad de Madrid decide comprar un ático de megalujo. 6 millones y pico de euros. Esta historia tiene otro episodio, y es que el País lo cuenta y lo destapa. Y entonces empiezan a construir versiones. Que si es que van a hacer obras en la Puerta del Sol, que si es que voy a utilizarlo para tener reuniones o entrevistas, que si es que a lo mejor va un consejero y no tiene por qué ir la presidenta, que es una oficina. Bueno, lo venden. En este contexto se sabe que la pareja de Díaz Ayuso pone a la venta los pisos en los que vivía la pareja. Y la historia termina con que Isabel Díaz Ayuso ha alquilado un piso en donde sea, en el barrio que sea, por el valor que sea. Esto da un poco igual. Es que lo que hay aquí es una concatenación de hechos con una relevancia política indiscutible. Indiscutible. Dirán lo que quieran decir, algunos voceros muy activos en redes sociales, es intolerable que a la gente le preocupe dónde viva Díaz Ayuso. Si es que donde viva da igual. Todo lo que ha pasado antes de que haya encontrado este piso en ese barrio, eso no da igual. Eso en absoluto da igual. Porque, entre otras cosas, se han gastado más de 6 millones de euros de dinero público en comprar ese ático de megalujo. Y un último apunte, y ya doy la palabra. Es muy interesante una línea argumental que se utilizaba ayer, que es la siguiente. ¿Qué más le dará a la gente? ¿Por qué le importa a la gente lo que haga o lo que pague o cuánto le cueste su piso a Isabel Díaz Ayuso si lo paga con su dinero? Es curioso que un sueldo público, en el caso de Díaz Ayuso, sea su dinero, y en el caso de Pablo Iglesias, Irene Montero u otros ministros sea el dinero de todos, que viene del mismo saco. El sueldo de una y el sueldo de los demás del mismo saco. Pero en algunos casos es su dinero y otro es el dinero de todos los españoles. Bueno, en fin, que esta historia nos ha dado muchos momentos de gloria a lo largo de este verano, Carlos. Y bueno, digo que cierra la historia todavía, no, porque hay algunos elementos que hay que aclarar. ¿Quién toma la decisión de comprar ese ático en Planifica Madrid? ¿Por qué ese ático? ¿Por qué 6 millones y pico de euros? ¿Por qué no otro? ¿Cuál era el fin real? Aunque todos sospechamos cuál era, pero ¿cuál era el fin real? A mí en esta historia de los problemas habitacionales de Isabel Díaz Ayuso, como comentas, me llama mucho la atención las dificultades que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid para vivir con la normalidad. Es decir, todo el mundo se compra un piso, sean ministros, el señor Feijóo, cualquier ciudadano se compra un piso y nunca es noticia. Es decir, incluso en esto también es noticia Isabel Díaz Ayuso. Es decir, esa necesidad que tiene de convertir toda su vida en un espectáculo público forma parte de la estrategia del populismo desde siempre. Entonces su vida privada y su vida pública ya es exactamente la misma, cosa que normalmente estamos acostumbrados a una política aburrida, esa donde la gente se compara un piso siendo ministro, siendo director general o siendo líder de la oposición y no pasaba nada. Es decir, ella lo convierte también en un asunto importante porque ella... el error que comete inicial es cuando se descubre que su pareja tiene problemas fiscales con Hacienda,
lo convierte en un asunto público y en un asunto político, y lo intenta instrumentalizar diciendo que es que Hacienda y todos los aparatos del Estado están contra ella. A partir de ese momento, un asunto tan privado como es comprar una vivienda se convierte en un asunto público, y tú has seguido perfectamente toda esa línea argumental hasta que hemos cerrado el círculo. Al final lo que está buscando es una vivienda que, según parece, en un proceso probablemente, que no lo sabemos y no tengo ni idea, de separación. Pero yo creo que eso no es una separación desde el punto de vista sentimental solamente, sino una separación política. Es muy probable que el juicio de los 2 procedimientos penales que tiene abierto su pareja, el primero, que es el que está mucho más avanzado, que es el de los asuntos fiscales, salga antes de mayo de 2027, que van a ser las elecciones autonómicas en Madrid y en otras comunidades autónomas. Y en ese momento, si sale condenado, y es muy probable que salga condenado, pues es muy complicado aparecer ante la opinión pública cuando va a haber elecciones al poco tiempo. Sí, por eso yo creo que estamos en un procedimiento muy político que desgraciadamente siempre acompaña a la verborrea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que necesita convertir cualquier asunto menor en... Ella es el victimismo, es otra de las características del populismo internacional. Ella es víctima de los aparatos del Estado. Y entonces se ha metido en un lío que yo creo que ella misma no es capaz de salir en este momento. Claro, voy a añadir algo más, Ignacio, voy contigo luego con Carla. Una última reflexión. El hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid esta semana se haya mudado a un piso de alquiler a vivir, lo que demuestra es que lo que Díaz Ayuso necesitaba era una casa y no una oficina. Que lo que estaba buscando era una casa y no una oficina. Y por lo tanto, aumenta si cabe las sospechas de que lo que se compraba cuando se compró ese ático de 6 millones y pico de euros no era una oficina, sino una casa, un lugar donde vivir. Porque es lo que acaba de hacer, cambiar de lugar en el que vive. Ignacio. A mí esta noticia me genera 2 reflexiones, ¿no? La primera es que efectivamente hemos visto un conjunto de puntos y cuando los hemos unido con una línea hemos construido efectivamente una historia que es la que es y que además se han empeñado en negar, ¿no? Es decir, que efectivamente tenía un problema habitacional, lo intentan resolver con dinero público, es decir, con dinero público intentan resolver un problema privado y al final, pues efectivamente ese problema existía porque el final de la historia es que ha tenido que buscarse un piso para vivir, ¿no? Ahí es verdad que en algún momento alguien tendrá que también que abrir una reflexión sobre los representantes públicos. Hay algunos que viven en pisos públicos, los ministros, algunos presidentes autonómicos, es decir, que eso sí que existe. No vamos a decir tampoco, no vamos a hacer populismo con la política. Hay efectivamente representantes públicos. La diferencia es que la transparencia. Sí, por eso es que a lo mejor fueron cobardes en no saber abordar el problema, en no hacer frente a él, en decirlo, ¿no? Pero efectivamente lo que parecía era. Es decir, que lo que parecía era. Y la segunda cuestión es, y esto no quiero dejarlo, estamos hablando de un problema de vivienda en la Comunidad de Madrid. Ojalá después de este episodio la presidenta de la Comunidad de Madrid se dé cuenta a qué problemas se enfrentan los madrileños. Es decir, porque para tener un piso de 2.000 2.500 euros al mes de alquiler hay que ganar 6.000 euros, que es el 30% de tus ingresos. Y ella está sola. Es decir, que ¿cuántos madrileños ganan 6.000 euros al mes para poderse pagar un alquiler de 2.000, 2.500 euros? Esa es la realidad a la que se están enfrentando muchísimos madrileños y que ojalá lo que a ella le está pasando sirva como reflexión. Algo me dice que no. Es decir, no, porque además se dio cuenta que cuando ella se enfrentó al problema buscó el dinero público para solucionarlo, pero no es lo que tiene la mayoría de los ciudadanos. No tienen recursos públicos para resolver su problema. Ojalá hubiera vivienda pública, ojalá se hicieran pisos públicos, pero es evidente que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha enfrentado al mismo problema que los demás y lo ha intentado resolver no como podemos los ciudadanos. También te digo una cosa, voy contigo, Carla. Si Díaz Ayuso paga 2.000 euros por un piso como el que se dice que ha alquilado, en la zona en la que dice que lo ha alquilado, ¿qué suerte tiene? ¿Qué suerte tiene? Porque, en fin, yo hasta hace no mucho vivía de alquiler en un barrio que ni de lejos es como ese barrio, en un piso más pequeño, y estaba en 1.500. Yo creo que es difícil encontrar un caso que acumule tantos errores, ¿no? También es verdad que es difícil explicarlo bien porque yo creo que no se puede explicar lo que ha ocurrido. Es decir, tú primero, cuando sale la información de que se ha comprado un piso, dices que es para reuniones. Claro, ¿quién se cree, ¿no? Que tú has comprado un piso delante de tu madre, casualidades de la vida, donde pretendes reunirte para reuniones de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, resulta que no, es que el inmueble tiene uso residencial, con lo cual tú no puedes estar haciendo, no es un lugar de oficina. Bueno, no eres capaz de mostrar, porque una cosa que se podría hacer es enseñar el expediente, ¿no?, de la empresa pública que ejecutó la compra. Esto tampoco lo hemos visto. Y para terminar, tú lo que haces es venderlo.
quitártelo de encima. Que es tanto como reconocer que ahí había alguna cosa que no estaba bien, ¿no? Y vemos en las explicaciones que ahora se dan esta cosa muy populista de intentar desviar el foco, es decir, esto, no, ¿por qué importa mi vida privada? Esto es una persecución. Claramente no va de esto. La duda, la sospecha razonable, yo creo, después de estos acontecimientos que tiene la ciudadanía es, bueno, aquí la presidenta de la comunidad ha usado dinero público para comprarse un piso. Eso es la sospecha que existe sobre este caso. No es un problema de que alguien evidentemente haga con su dinero privado lo que considere. Y yo creo que es un caso que tiene dos cosas que son preocupantes para el Partido Popular. En primer lugar, que es un partido que pretende desgastar al gobierno precisamente con la corrupción y por tanto esta sospecha de haber usado dinero para un piso le puede hacer daño al partido. Y en segundo lugar, porque hablamos ni más ni menos que de la vivienda, que es un tema absolutamente sensible para una parte importante de la ciudadanía que, ya sea porque no puede alquilar o porque no tiene la entrada para comprar, ve justamente como ese factor, la vivienda, es un factor de desigualdad importantísimo, ¿no? Por lo cual me parece que es un caso que veremos si puede o no afectarle, aunque es verdad que muchas veces la ciudadanía tiende a mirar la corrupción en función de la afinidad política, que ese es otro problema que tenemos, y en ese sentido no sé hasta qué punto le puede o no hacer daño a Díaz Ayuso. Claro. Pero fíjate, medio segundo, pero si miramos aguas arriba, vemos que el problema habitacional de Isabel Díaz Ayuso no viene solamente con la hora desde los áticos o de la compra del piso en Portehierro, viene prácticamente incluso desde la pandemia. Acordaos que ella convirtió en un asunto político el que ella era muy pobre y que tenía que vivir en una casa miserable porque no tenía ingresos cuando era ya presidenta de la Comunidad de Madrid, con unos ingresos superiores a 100.000 euros al año. Lo convirtió en un asunto político y por eso todos los españoles sabemos toda su trayectoria en términos de vivienda de Isabel Díaz Ayuso, cosa que es verdaderamente único en Europa. Es decir, que sepamos dónde ha vivido cada uno de los años desde que presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque lo ha convertido todo en un asunto político, incluso a la cosa más íntima, más personal, como puede ser dónde voy a vivir y con quién voy a vivir. Claro. En todo caso, si con su sueldo Díaz Ayuso puede elegir el piso para vivir que le dé la gana, con su sueldo Pablo Iglesias y Irene Montero pueden elegir comprarse la casa que les dé la gana. Ya está. Se acabó la historia. No le demos más vueltas, ya que están utilizando ese argumento. Salvo que el argumento sirva para unos y para otros no. Que por ahí va un poco la cosa.